Bueno, buen día. Mi nombre soy la licenciada Marta Miriam Rangel Herrera. Les voy a impartir la materia de lógica jurídica. Yo sé, al escuchar el nombre lógica jurídica nos podemos imaginar, ¿no? Que estamos hablando de algo complicado, pero bueno, no es así. Vamos a ver qué tan importante es la lógica para nosotros como abogados, para ustedes, futuros abogados. Es muy importante el saber qué es, y es lo que nosotros vamos a ver en esta materia, el saber escudriñarla, saber comprenderla y sobre todo razonarla. Y ahorita van a entender por qué les digo esto de razonar. Porque bueno, la lógica se asocia al razonamiento. Obviamente, la materia es lógica jurídica, la vamos a adecuar ¿a qué? Pues a lo legal, a lo jurídico. Luego entonces vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia, esperando que, bueno, pues sea entendible para todos. Okay, vamos a iniciar. La mente humana se caracteriza porque naturalmente está creada para razonar y con ello dirigir sus actos. A diferencia de los animales, la mente humana no actúa de manera meramente instintiva, sino que sigue un cierto orden natural. Al proceder de ahí que cuando nos enfrentamos a la realidad, la mente identifica inmediatamente los elementos cognitivos que debe seguir para ejecutar sus actos. Es lo que coloquialmente se dice cómo actuar con lógica. En efecto, estructurar y realizar con orden y coherencia los pensamientos que dan lugar a los razonamientos. Es la manera de proceder de la lógica, por tanto, su importancia dentro del estudio de las llamadas ciencias del espíritu o humanidades, entre ellas el derecho. Luego, entonces, nos está dando una característica muy importante de la lógica, que es la mente humana, porque nosotros como humanos somos los únicos con esa capacidad de razonar, de pensar y sobre todo de dirigir esos pensamientos o nuestros actos previamente pensados, ¿verdad? Establecidos para poder exteriorizarlos. Dice que nosotros como humanos no actuamos de manera instintiva, pero pues sabemos que en muchas ocasiones es así. Entonces, cuando uno actúa, pues siempre debemos de tener ese precedente del razonar lo que vamos a hacer. Aún más, si estamos hablando del derecho, podemos decir que nosotros como abogados, pues debemos de razonar al momento de aplicarlo. Luego entonces, eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros de los demás. La lógica jurídica, vamos a razonarla y para poder saber y aplicar nuestros preceptos. Ustedes más adelante pues van a poder entender cuáles son esos preceptos del derecho que se van a manifestar en diferentes materias, pero nosotros al poderlas interpretar debemos de razonarlas. Luego entonces, cuando pase esto, pues lo vamos a hacer de manera coherente. Los pensamientos deben de estar de manera coherente. Cuando lo apliquemos a la materia, que es el derecho, pues va a ser de manera interpretativa y de manera coherente. La lógica es una ciencia, pues, humana, es un proceso de conocer las cosas y llegar naturalmente a la verdad. Consiguientemente, una disposición originaria de la mente humana está en identificar las cosas con una lógica natural en su búsqueda del conocimiento hacia la verdad, como lo sostiene Aristóteles.
Sabemos de manera absoluta las cosas y no de modo sofístico, puramente accidental. Sabemos que la causa por la que la cosa existe es la causa de esa cosa y por consiguiente que la cosa no puede ser de otra manera que como nosotros la conocemos. El derecho, al ser una ciencia con amplio contenido filosófico, también está empapado de aquellos elementos lógicos. Si tomamos en consideración que la finalidad del derecho es la justicia, siendo esta en virtud intelectual, apreciamos que la búsqueda de esta también es una disposición natural de las personas, pero que su defensa y definición implica el empleo de una serie de conocimientos teóricos que decanten en una afectiva argumentación para establecer con verdad qué es lo que corresponde a cada quien en la solución de problemas concretos. ¿Por qué nos dicen, por qué esto que estamos leyendo? Porque como dice Aristóteles, las cosas, bueno, pues son de manera absoluta. Si nosotros vemos algún objeto, lo observamos y al momento de afirmarlo, sabemos que tenemos los elementos necesarios para poder afirmar esta situación o esta circunstancia. Eso es lo que nos dice Aristóteles, que es una situación absoluta, ¿sí? Porque no puede ser de manera accidental, sino que es absoluta. Si yo estoy viendo una puerta, porque sé que es una puerta, vaya el ejemplo, ¿no? Si yo estoy viendo la puerta, estoy analizando, estoy razonando que es una puerta, pero no puede ser otra cosa, porque así la conocemos y sabemos para qué sirve. Entonces, al momento de analizarla, pues podemos afirmar que es una puerta. Por eso nos dice que el derecho es una ciencia con amplio contenido filosófico. También está empapada de aquellos elementos lógicos. Sí, justamente nosotros al hacer la interpretación de las leyes, ya sea como abogados, ya sea los jueces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una interpretación de esas leyes y no podemos quedarnos en un punto intermedio, sino por el contrario, si lo estamos afirmando o lo estamos negando, es porque tenemos los elementos para poderlo realizar. Entonces, bueno, pues nuestro derecho es una ciencia netamente con contenido filosófico. Porque ¿qué es lo que buscamos nosotros como abogados? Pues que se aplique o se haga valer la justicia. La justicia. Entonces, por eso es que la filosofía, bueno, entra en total sentido con la lógica y con el derecho. Bueno, vamos a ver entonces qué es la lógica. Etimológicamente, la palabra lógica proviene del griego logos. Bueno, y aquí está escrito en griego. Y esos jeroglíficos que para nosotros pueden ser que no se entienden, está escrito en griego y es logos, el cual en la antigua filosofía griega toma una triple significación. Nosotros coloquialmente podemos entender la palabra logos como estudio o tratado, pero en la filosofía griega tenía varias excepciones. Ahorita lo vamos a ver. Inciso A. El logos es una ley u orden universal que dirige al mundo y que en consecuencia posibilita al hombre su existencia. Es así que los presocráticos identificaron al orden del universo como una razón de la existencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer sentido que le daban los griegos es que es una ley de orden universal y que esta va a dirigir al mundo. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Pues posibilita al hombre su existencia y además, bueno, dice que lo identifican al universo como una razón de la existencia.
Finalmente, eso es lo que para los griegos, en un primer sentido, lo entendían. En el segundo sentido es que logos también es una facultad de la mente racional, por la cual el hombre es capaz de alcanzar el conocimiento de la realidad que lo rodea. A partir de Sócrates, Platón y Aristóteles, el conocimiento racional se convierte en la pauta de la verdad. De ahí la clásica definición del hombre como un animal racional. Bajo esta segunda acepción, la idea de lógica es la que hace referencia a la ciencia que estudia el entendimiento humano en cuanto es capaz de ordenar y unificar. Luego, entonces, en este segundo sentido, los griegos consideraban a esta palabra logos como la facultad de la mente racional, porque el hombre es capaz de razonar y alcanzar el conocimiento. Justamente, ¿no? Los animales, pues no son seres racionales. Los únicos que tenemos esa virtud, pues somos los humanos. Luego, entonces, ya desde los griegos ya se hacían este tipo de preguntas. ¿Quiénes eran los que podían razonar? Razonar, pues, el hombre. Y una vez que obtenga ese razonamiento, ¿qué logra? Pues alcanzar el conocimiento de la realidad que lo rodea. Van a entender ustedes posteriormente, como vayan avanzando en sus materias, que nosotros como abogados, ¿qué hacemos? Interpretamos, pero los legisladores, ¿qué hacen para crear las leyes? Justamente tienen que ver el entorno en el cual nos desarrollamos los humanos, los que estamos en una sociedad, y de alguna manera podemos alcanzar a ver la realidad que nos rodea. Ya desde los griegos nos decían esto, que el conocimiento para ellos era analizar, observar la realidad que los rodeaba. Luego, entonces, a través de ello, pues razonamos al ver los cambios que existen o se estructuran en una sociedad, y de ahí, bueno, podemos definirla. Bueno. Entonces, desde aquí también de este segundo sentido en el cual los griegos consideraban la palabra logos, podemos decir que lógica es la que hace referencia a la ciencia que estudia el entendimiento humano en cuanto es capaz de ordenar y unificar. Entonces, aquí está también la respuesta, ¿no? Para poder entender y saber qué es la lógica. Es la que hace referencia a la ciencia que estudia el entendimiento humano en cuanto es capaz de ordenar y unificar. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que ya habíamos analizado con anterioridad, que la lógica pues va muy relacionada o va de la mano a lo que es el razonamiento. Y una vez que tengamos ese razonamiento, pues podemos entender lo que nos rodea. Y que una vez que lo entendamos, lo podamos unificar. Ordenar, bueno, en primer momento ordenarlo y posteriormente unificarlo. Luego, entonces, eso es lo que es la lógica. Y luego, bueno, estamos viendo las acepciones de la palabra logos de acuerdo a los griegos que la tenían conceptualizada en 3 momentos. Bueno, el tercer momento es la acepción de logos, que más literal se identifica como expresión, discurso, argumento, etc. El logos se identifica con la estructura lingüística, manifiesta formalmente mediante un argumento para unir las expresiones a las cosas mismas, dotándole de un significado objetivo. En suma, el logos es el orden y la razón y la estructura de la mente humana en cuanto a operación que la lleve a resolver objetivamente problemas reales. Entonces podemos identificar la palabra logos como expresión, discurso, argumento. Entonces,
una vez que tengamos ese discurso, esa expresión o ese argumento, nos dice que es la orden, la razón y la estructura de la mente humana en cuanto a operación que la lleve a resolver objetivamente los problemas reales, como ya lo estuvimos analizando, ¿no?, con anterioridad. ¿Cómo vamos a resolver nosotros los problemas que estemos, en los cuales estemos inmersos? Bueno, pues a través del razonamiento. Como abogados, ¿qué vamos a hacer nosotros como abogados? Cuando un cliente llegue, te comente su situación, su problema, en ese momento nosotros vamos a valorar la situación. ¿De qué manera? Razonándola. Vamos a razonar lo que nos está comentando el cliente. ¿Para qué? Para que posteriormente nosotros podamos resolver objetivamente esos problemas. Pero para poder resolver esos problemas, esencialmente con lo que tenemos que iniciar, pues es estructurando el problema para poderlo unificar. ¿Y esa unificación en qué consistiría? Pues en la solución que se le daría a esa situación, a ese problema que aqueje pues a tu cliente. Luego entonces, logos, nuevamente reiterando lo que nos dice esta diapositiva en su parte segunda, es el orden, la razón y la estructura de la mente humana en cuanto a operación que la lleva a resolver objetivamente problemas reales. Entonces, logos es la razón y la estructura de la mente humana. Posteriormente vamos a ver cómo se estructura nuestra mente humana, cuál es la estructura de los pensamientos, cómo se estructura cada uno de ellos para poder entender esta definición de logos y lógica. Bueno, entonces podemos concluir hasta aquí que logos va a ser el orden y la razón de la estructura de la mente humana. Entonces, para poder tener esa estructura, pues lo vamos a hacer con el razonamiento. Y de esta manera, pues poder resolver objetivamente los problemas que se suscitan. Concepto de lógica. Bueno, una vez haciendo todas estas reflexiones de lo que es logos, vamos a entrar a un concepto. Y bueno, podemos decir que la lógica es la que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero. Lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Entonces, a través de estos conceptos que estamos analizando, podemos sintetizar que la lógica es la ciencia del pensamiento y de la razón. Una vez que analizamos lo que era logos, como los griegos, pues la estructuraron en 3 momentos, bueno, podemos decir a través de todo ello que la lógica es la ciencia del pensamiento y de la razón. ¿Se acuerdan que en un inicio comentábamos que la lógica pues siempre la vamos a asociar a qué? Al razonamiento. Bueno, por aquí podemos decir que si una vez que ya tenemos ese razonamiento, lo obtenemos a través de qué? Del pensamiento. Entonces ese pensamiento cuando ya esté bien estructurado o razonado, bueno, pues lo vamos a exteriorizar. De hecho, bueno, pues la lógica va muy de la mano con la argumentación jurídica. De alguna manera, cuando nosotros ya estructuramos nuestro pensamiento, las ideas y de cómo las vamos a externar, bueno, va a ser a través de este medio, ¿no? Entonces, la lógica va a ser la ciencia del pensamiento y la razón. ¿Por qué? Porque vamos a razonar correctamente. Todo lo que nosotros empecemos a realizar, hacer, bueno, va a ser a través del razonamiento correcto. ¿Y por qué debe ser correcto? Bueno, porque tenemos que analizar los elementos, lo que estemos viendo, lo que esté a nuestro alrededor, en nuestra realidad, para poderle dar, pues, una salida correcta, una solución correcta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través de esto, de nuestro razonamiento.
Ok, pero también vamos a ver que la lógica es considerada una ciencia, ¿sí? Pero bueno, también es una ciencia, pero también es un arte. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice que es un arte en el sentido que lo concibe la filosofía griega como la habilidad creativa de la mente humana para realizar algún tipo de actividad. Santo Tomás de Aquino definió a la lógica como el arte, porque se dirigen los actos de la razón para proceder al conocimiento de la verdad ordenadamente, con facilidad y sin error. Por ello, la lógica es una habilidad intelectual que requiere práctica y ejercicio para lograr pensar, distinguir, definir, discurrir y discutir, perdón, y argumentar con un sentido ordenado y coherente. Es decir, con razón, la práctica de la lógica es también un arte del pensar, habilidad indispensable también para el jurista, justamente, ¿no? Entonces, la ciencia, la lógica es considerada ciencia, pero también un arte, según Santo Tomás de Aquino. Finalmente, todos los autores a qué nos llevan a entender que la lógica pues es el arte del pensar, es la habilidad intelectual que tenemos cada uno de nosotros para poder discernir los problemas. ¿Y cómo los vas a discernir? A través de un razonamiento. Cuando tú te emerges en la naturaleza, pues empiezas a hacer la observación de lo que te rodea. Y de ahí, bueno, partes del conocimiento. Ya ves alguna situación, alguna circunstancia en la cual vas a afirmarla o negarla, pero ¿cómo vas a obtener esta respuesta? Pues a través del razonamiento. Luego entonces vas a pensar para poder distinguir y definir. Y una vez que ya lo tengas estos elementos, puedas argumentarlo en un sentido ordenado y coherente. Entonces podemos decir que la lógica es el arte de pensar. Y bueno, también aquí el autor nos dice que es una habilidad indispensable que debe de tener todo jurista. Y es así, ¿no? Como abogado, pues debes de contar con estos elementos de aplicación y más aún con la lógica para que puedas analizar, reflexionar y en algún momento dar una solución. Entonces, podemos argumentar y podemos definir que la lógica es una ciencia, pero también es un arte. Bueno, y esto no lo afirma Santo Tomás de Aquino. Ahora, ya vimos que la lógica, pues, es una ciencia, pero también tiene un objeto. ¿Y cuál sería este? Bueno, vamos a ver que son los actos del pensamiento en cuanto éste se ordena a conocer la realidad. Por ello, podemos afirmar evidentemente que el objeto de la lógica es dirigir la razón, pero en este caso el vocablo obtiene el sentido de fin. También podemos decir que el objeto de la lógica es el acto de la razón, pero el vocablo es tomado ahora en sentido del sujeto para dirigir o de materia por ordenar. La lógica tiene por finalidad dirigir el acto de la razón, saber el razonamiento, pero su objeto es el conjunto de las relaciones que el espíritu establece en su pensamiento. Entre otras cosas, ¿qué piensa? Las cosas que piensa. En esto consiste precisamente el razonamiento, vincular nuestros pensamientos de modo que uno resulte necesariamente del otro. ¿Esto qué quiere decir? Que la lógica, bueno, la tenemos ahí, ¿no? Como ciencia, como arte, pero además, ¿cuál es el objeto de esta, no? ¿Y cuál sería el objeto de la lógica? Pues conocer la realidad, conocer lo que nos rodea, en lo que estamos inmersos. ¿Y de qué manera vamos a conocer esa realidad? Bueno, pues observándola, razonándola, para poder afirmar o negarla. Entonces, ¿qué hace la lógica? Pues dirige nuestra razón. Por lo tanto, una vez que tengamos este elemento de dirigir la razón, pues este va a ser
el acto mismo de la razón. Entonces diríamos que la lógica tiene por finalidad dirigir el acto de la razón, a saber, el razonamiento. Pero su objeto es el conjunto de las relaciones que el espíritu establece en su pensamiento entre las cosas que piensa. En esto consiste precisamente el razonamiento, vincular nuestros pensamientos, de modo que uno resulte necesariamente del otro. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos razonando sobre ciertas cosas, sobre ciertos elementos, sobre ciertos objetos, necesariamente, bueno, está ahí, ¿no? El objeto con el que iniciamos, pero vamos a ver posteriormente, a esto se le conoce concepto, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí nos habla de objetos, nos dice el autor. Tenemos ese objeto en el cual estamos pensando, analizando, pero dice que necesariamente debe de existir otro. Pues vamos a ver justamente que al momento de que tú empiezas a razonar, a observar un determinado objeto, el cual tiene que ir acompañado pues de otra circunstancia. Luego entonces ya se convierten en dos. Por eso nos dice el autor que el razonamiento es vincular nuestros pensamientos de modo que uno resulte necesariamente de otro. Entonces, esos pensamientos siempre va a estar vinculado con otro. ¿Por qué? Porque al momento de razonarlo, vamos a ver que se va a derivar otro. Pero eso, ¿cómo se obtiene? Pues a través del razonamiento. El objeto formal y material de la lógica. Ya vimos que, bueno, los pensamientos o el razonamiento, pues se va a hacer a través de la observación. Luego entonces vamos a ver que existe, y ya dijimos también que había un objeto, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que hay un objeto formal y material de la lógica. ¿A qué se referirá con objeto material? Es la cosa, contenido o tema del que trata un conocimiento. Así el objeto material de la lógica es el pensamiento en general, representación mental de cualquier objeto. En cuanto se ordena a conocer la realidad, estudia la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. La lógica material se preocupa de que la ciencia alcance efectivamente la realidad externa. Excluye, por tanto, la metodología de las ciencias. La lógica está del lado de la verdad. No hay que tenerle miedo a la lógica, al orden mental, al razonamiento, a la solidez de la argumentación. Todo esto, todo es eso, está de parte de la sincera búsqueda de la verdad de las cosas. Entonces, el objeto material de la lógica, pues va a ser el contenido o tema de que trate un conocimiento. Quiere decir que es un pensamiento general, una representación mental de cualquier objeto. Si nosotros, ¿a qué se referirá esa representación mental de cualquier objeto? Nosotros al momento de estar en la realidad observando, bueno, pues a lo mejor un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Estás observando tu computadora. En ese momento, bueno, eso va a ser tu representación del objeto, lo que tú estás observando. A lo mejor con lo que te llama la atención y que, pues, de muchos diríamos, está filosofando, ¿no? No estás filosofando, estás razonando al momento de observarlo, de ver de qué está compuesto, cuáles son esos elementos, para qué sirve, cómo funciona. Bueno, pues ese va a ser tu objeto, que al momento de, como les comento, de observarlo, vas a empezar a relacionarlo y a estudiarlo. Por lo tanto, nos dice que la ciencia alcanza efectivamente la realidad externa. Sí, si nosotros ya lo estamos observando en la realidad, bueno, pues vamos a ver qué existe. Y esto lo vamos a evaluarlo a través de ¿qué? De un juicio. Vamos a ver más adelante
que nuestros pensamientos, cómo se estructura ese pensamiento. Bueno, entonces nos dice que la lógica está al lado de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar al lado de la verdad? Porque pues si tú te pones a observar, lo analizas, lo razonas, te darás cuenta que sí existe. Y para ello, bueno, tiene los elementos para asegurar. El objeto formal es el aspecto de una cosa que se estudia. Así, el objeto formal de la lógica son las distintas maneras del pensamiento, es decir, el estudio del orden de los pensamientos. La lógica formal estudia el orden de los conceptos, juicios y raciocinios en sus relaciones recíprocas, con independencia de los contenidos y de si esos entes de razón alcanzan la verdad en sí o no. La finalidad de la lógica formal es el razonamiento correcto. La lógica formal es muy útil para alcanzar la verdad, pero solo como el instrumento que afina nuestra capacidad intelectual. Entonces, ya estuvimos analizando lo que era la lógica material. Bueno, pues ahí veíamos que nos estábamos enfocando en un elemento, en lo que yo estaba observando. Ahora, la lógica formal, pues aquí ya nos habla de las distintas maneras que tiene nuestro pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta manera podemos ordenarlos. Tenemos los pensamientos, pero de manera ordenada. Por eso es que va a estudiar el orden de los conceptos, que yo les comentaba que concepto es igual a objeto, que es la representación que está. Dice que también de los juicios y de los raciocinios. Más adelante vamos a ver qué es un juicio, porque nos habla la lógica formal de juicios. Bueno, raciocinios, pues sí lo podemos entender. ¿Qué es lo que nosotros estamos analizando? Y de esta manera, pues lo estamos razonando. Luego entonces dice que una vez que se pasa por estos procesos, que es el concepto, juicio y raciocinio, ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a alcanzar la verdad en sí o no. ¿Qué quiere decir en sí o en no? Que si es falso o es verdadero. Vamos a ver esto más adelante. Y también vamos a analizar que entre estos dos sí o no, no hay un término medio. ¿Y eso a qué se lee? ¿Eso con qué lo vamos a relacionar? Con lo que son los juicios. Por eso nos dice que la finalidad de la lógica formal es el razonamiento correcto. Si bien es cierto que yo ya analicé mi elemento, ahora, bueno, pues ya lo estoy analizando, viendo si existe o no existe en la realidad. Bueno, pues de ahí voy a obtener ese razonamiento correcto, porque para poder decir o argumentar que ese razonamiento es correcto, pues debo de tener los elementos que lo funden, que funden esa situación. Luego entonces nos dice que la lógica formal es muy útil para alcanzar la verdad, pero solo como el instrumento que afina nuestra capacidad intelectual. Y es verdad. ¿Por qué? Porque una vez que obtienes todos esos razonamientos, pues ya los vas a hacer de manera coherente, de manera ordenada. Luego entonces sus pensamientos pues ya van a estar con esa capacidad intelectual. La lógica formal también se va a dividir en tres partes fundamentales, como es la lógica de los conceptos, la lógica de las proposiciones y la lógica del raciocinio. Estas tres partes corresponden a los tres actos del intelecto humano esencialmente conectados. Exactamente, el concepto, las proposiciones y, bueno, pues el raciocinio. Eso lo vamos a ver. En cuanto a las proposiciones, lo podemos entender como juicios. ¿Y cuáles van a ser esos juicios? Bueno, pues vamos a ver qué es el sentido de saber
o entender si existe una contradicción entre el sí y el no, que es lo que les comentaba con anterioridad, que entre esos dos términos sí o no, pues no va a haber un punto medio. Y bueno, pues estos van a ser los elementos que van a estructurar los pensamientos. Bueno, utilidad de la lógica para el jurista. Ya hemos identificado que la lógica como ciencia y arte, que es, busca asegurar la rectitud en el conocimiento, con claridad y eficiencia demostrativa. Aquí se deriva su utilidad, pues resulta muy importante su empleo para efectos de dirigir con orden y coherencia el pensamiento humano y la manera en la que éste se manifiesta formalmente, mediante una argumentación, que es un instrumento del conocimiento científico para determinar de manera adecuada la verdad. Entonces, para nosotros como abogados, la lógica, pues, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vamos a obtener ese conocimiento con la claridad y eficacia demostrativa, como yo les comentaba. Si nosotros decimos que sí o que no, bueno, pues tenemos que tener los elementos que respalden ese sí y ese no, porque para ello vamos a aplicar nuestra lógica y nosotros como abogados, pues es indispensable y esencial al momento de que estructuras tu caso. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Aquí es donde entra nuestra lógica, ¿no? Hay que aplicar ese razonamiento para poder estructurar en ese momento los pensamientos. ¿Por qué? Tú los tienes que ver o ves tu panorama de manera general, pero pues lo tenemos que ir poco a poco desmenuzando para enfocarlo de manera particular. Luego entonces es donde la lógica está presente en todo momento para poder ordenar coherentemente nuestros pensamientos. Y una vez que se logre esto, bueno, pues poder dar o manifestarlo para poder en ese momento solucionar el conflicto o lo que estás observando. Luego entonces es una herramienta fundamental para el jurista, la lógica. Porque, como les comento nuevamente y les reitero, porque de esta manera podemos ver ese orden y esa coherencia del pensamiento humano. Así pues, el conocer los elementos que conforman la lógica formal también permite identificar y evitar los diversos tipos de falacias argumentativas que suelen darse con mucha frecuencia en nuestra disciplina y a conducir con ello la debida defensa e impartición de la justicia apegada a una verdad ontológica y no solo a una corrección formal. Si el jurista incorpora en su formación y desarrollo profesional los elementos de la lógica, será un auténtico estudioso del derecho, pues su labor estará enmarcada bajo el cobijo de la verdad, concepto al cual debemos dirigir nuestra vocación personal, pero que muchas veces ha sido denostada en la sociedad moderna. Justamente, ¿no? Nosotros como abogados, ¿qué debemos de demostrar? ¿Qué es lo que le interesa a tu cliente que le ayudes? Si estamos hablando de la materia penal, pues demostrar esa verdad, que él a lo mejor, ¿no? En un supuesto no haya cometido un delito. Entonces, nosotros al momento de razonar lo que vemos, lo que existen de pruebas, podemos decir que podemos obtener la verdad. ¿A través de qué? Pues el análisis, el razonamiento de los elementos que tenemos para poder fundamentarlo. Luego, entonces, de esta manera podemos ayudar pues a la sociedad. Aquí nos dice el autor que dice, la cual debemos dirigir nuestra vocación personal, pero que muchas veces ha sido denostada en nuestra sociedad moderna. Justamente, ¿no? El autor nos habla tristemente de esta situación, de que pues los abogados pues muchas veces no realizan el trabajo tal cual, ¿no? En su desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque
no, pues no realizan esta labor en la cual pues tenga que demostrarse la verdad. Por lo tanto, pues luego pues se malinterpreta, ¿no? La situación de que lo que yo estoy queriendo demostrar y lo que está, pues, está expuesto ahí. Para ello, es lo que les comento, chicos. Aquí lo que nos interesa es poder, pues, rescatar, ¿no? Todos estos elementos a través de nuestro razonamiento y podamos demostrar la verdad, que es lo que le interesa a nuestro cliente finalmente, ¿no? Y no, pues, no llevar a cabo prácticas que no vayan conforme a los lineamientos que, bueno, pues tenemos previamente establecidos. Ahora sí, ya entrando de lleno con esto, lo que les comentaba, hemos estado viendo cómo la lógica formal, pues hace referencia a lo que son los conceptos, las proposiciones y el raciocinio. Vamos a ver cómo se estructura ese pensamiento. E iniciamos con esto, con la estructura del pensamiento. Dice, en la definición real de la lógica general se estableció que la misma tiene por objeto material los pensamientos, los cuales se analizan desde la perspectiva de su estructura, concepto, juicio y raciocinio. Elementos generales del pensamiento que se desarrollarán a continuación. Concepto. Previo a establecer una definición del concepto, se seguirá el método utilizado por varios filósofos ideológicos consistente en determinar lo que no es dicha forma del pensamiento para discernir su naturaleza o esencia. Bueno, es lo que habíamos visto, ¿no? Ya habíamos analizado sobre la lógica formal y la lógica material. Bueno, aquí nos dice que tiene por objeto material los pensamientos, los cuales se analizan desde perspectivas de su estructura como concepto, juicio y raciocinio. Que esos son los elementos, pues, generales del pensamiento. Posteriormente vamos a ver cómo, pues, bueno, podemos estructurar nuestros pensamientos, pero pues utilizando estos elementos que son inevitables al momento de tener nuestros pensamientos, como es el concepto, juicio y el raciocinio. Y bueno, dice que vamos a utilizar esta estructura, ¿para qué? Para discernir su naturaleza o la esencia del mismo pensamiento. Los filósofos biológicos en general, entre ellos Benlochy Ibarra, Tejedor Campomanes y Mario Moro, están de acuerdo en que el concepto no es el acto de concebir, porque el concepto es el producto del pensar y no el pensar mismo. O sea, ¿por qué nos dice esto? Dice que es el acto de concebir porque el concepto es el producto del pensar y no del pensar mismo. Ajá, eso ahorita lo vamos a analizar un poquito más. La palabra o el término, porque son expresiones verbal del concepto y no del concepto mismo, son un signo artificial de este. La imagen sensitiva o representación de un objeto, porque este es un tipo de conocimiento derivado de los sentidos, caracterizado por ser concreto. Contiene todos sus caracteres esenciales y accidentales y singular. La imagen mental corresponde únicamente a un objeto y no abstracto y universal como los conceptos. Además, no siempre se puede. ¿Por qué nos dice eso el autor? Bueno, podemos decir que el concepto aquí nos habla que puede ser una expresión verbal del mismo concepto. Y luego, bueno, nos dicen además que es una imagen sensitiva o representación de un objeto, porque este tipo de pronombre se deriva de los sentidos. Nosotros podemos decir que un concepto es eso, una representación o una expresión verbal. Al momento que yo estoy sentada, no sé, a lo mejor
en mi casa, en un despacho, en la biblioteca, y observo todo lo que me está rodeando, en donde yo esté, donde esté. En ese momento a lo mejor algo llama mi atención y eso de ahí va a derivar mi concepto, que como les digo, es una representación de un objeto. A lo mejor me llama la atención un libro porque, bueno, su pasta difiere de las de los demás. Y en ese momento, bueno, pues ese va a ser mi motivo de estudio, mi motivo de razonamiento, ese va a ser mi objeto. Y ahí, bueno, es cuando empiezo a desmenuzar cómo está constituido, cómo está conformado, qué es lo que contiene. Eso es lo que es un concepto, una representación de un objeto. También nos dice que puede ser una expresión verbal. A lo mejor, si yo, al estar entablando una conversación, hay una palabra, pues que no la tengo, pues, tan habitualmente dicha, en ese momento, pues, también puedo observar cómo se plasma, cómo se escribe y ver su significado, su sentido. Eso también, bueno, puede estar concebido como un concepto. Entonces el concepto, pues va a ser la expresión verbal o la representación de un objeto, del cual, bueno, pues vamos a empezar a hacer el razonamiento de la constitución del mismo. Pues eso sería nuestro concepto. Formar la imagen o representación del objeto de conocimiento, porque en dichos casos estos no son seres corporales. Eduardo García Maínez y Luis Alberto Padilla, quien sigue la línea del pensamiento del primero, agregan que el concepto no es el objeto al cual se refiere, porque este es correlativo objetivo. Es distinto del concepto verbigracia. El objeto casa se encuentra en el plano de la realidad material, correlativo de objetivo. Y el concepto casa radica en el plano de la realidad mental. Aquí, bueno, el autor nos da este ejemplo, ¿no? En cuanto al objeto. Y nos habla, por ejemplo, de casa. Dice que se encuentra en el plano de la realidad material. Y el concepto casa radica en el plano de la realidad mental. O sea, tanto puede estar afuera, tanto puedes tú estarlo observando, como también te lo puedes estar imaginando, es lo que nos dice este autor. Estos autores, García Maínez y Luis Alberto Padilla. Bueno, aquí hay una palabra que a lo mejor nunca la habían escuchado, que es verbigracia. Significa, por ejemplo. Entonces, aquí a estos autores, bueno, en especial Eduardo García Maínez, utiliza esta palabra de manera constante, verbigracia. Ok, entonces, de acuerdo a estos autores, nos dice que el concepto, que va a ser el objeto, bueno, pues es el concepto que va a ser el objeto va a ser el que va a estar representado de manera material y también de manera intelectual, que va a estar en nuestra mente. Y aquí, bueno, nos da este ejemplo de lo que es una casa, que lo podemos observar, pero también la podemos imaginar. No necesariamente tiene que estar representada materialmente, sino que también la podemos pensar. Y bueno, pues ya en tu pensamiento tú tendrás que, pues a lo mejor imaginarte de muchas maneras, ¿verdad? No necesariamente que tengamos ese pensamiento gráfico de lo que es una casa, ¿verdad? A lo mejor tú puedes pensar en algún otro tipo de casa que no sea común. Bueno, pues esa también la puedes tener en tu mente y sabes que la casa sirve para lo mismo, tanto la que está representada como la que está en tu mente. Bueno, entonces nos dice que el objeto es el que se refiere al concepto y las cualidades de aquel. Y bueno, y estas no se van a confundir en el contenido conceptual. Entonces nos dice que el concepto va a ser la suma de referencias mentales.
va a ser el contenido de las referencias mentales. Bueno, dice, lo afirmado en la literal se entenderá con la definición de concepto y su comprensión, porque el concepto es el concepto de algo y no solamente las referencias mentales de las características que revisten el objeto del conocimiento. Definición, los filósofos cuyas doctrinas han analizado conciben al concepto de la siguiente manera. Bellocchi, Ibarra, Tejedor, Campomanes y Mario Moro manifiestan que el concepto es la representación intelectual de un objeto abstracta y universal. La figura que vemos en la diapositiva es el señor Bellocchi Ibarra. Y él es, bueno, pues uno de los estudiosos de la lógica jurídica y ese que son los que al final nos dan o manifiestan qué es el concepto. Y aquí nos dicen que es la representación intelectual de un objeto abstracta y universal. Es lo que hemos estado comentando desde que iniciamos a ver las formas del pensamiento y que dijimos, bueno, que se va a estructurar de la siguiente manera, con el concepto, juicios y raciocinio. Luego entonces, el concepto también habíamos comentado que era esa representación, ese objeto. Y es así como nos lo define como la representación intelectual de un objeto abstracto y universal. Es como les comento, ¿cuál podría ser tu objeto de estudio? Pues si te vas a un bosque, pues a lo mejor te llama la atención cómo está la maleza, cómo están los árboles, a lo mejor las diferentes formas de ellos. Entonces es cuando tu pensamiento y tu razonamiento empieza a discernir y a identificar cómo está constituido un árbol, cómo está constituido esa maleza, cómo están a lo mejor los caminos. En ese momento, pues ese sería tu objeto de estudio. Y eso lo podemos determinar como un objeto. Bueno, entonces dice que también nos dicen estos autores que los conceptos podrían ser solamente referencias mentales, pero podemos decir que, bueno, pues sí son referencias mentales, pero las cuales van a adherir a conceptos y representaciones intelectuales de un objeto. Y vamos a ver, bueno, que puede ser de manera abstracta y universal. Van a tener estas características, estos conceptos. Bueno, entonces nos quedamos con el entendido de que el concepto pues va a ser la representación intelectual de un objeto abstracta y universal, que más adelante analizaremos y estudiaremos a qué se refiere con abstracto y a qué se refiere con universal. Eduardo García Maínez, que es nuestro autor de cabecera en esta materia, bueno, nos dice que en aplicación de la teoría de Edmundo Husserl y Alejandro Fander y Luis Alberto Padilla, que sigue la línea del pensamiento del primer filósofo citado en esta literal, definen al concepto como la significación mental referida a objetos. Ambas definiciones son correctas que la segunda, porque comprende las notas de abstracto y universal, las cuales están implícitas en el siguiente elemento de la segunda definición, significación elemental. Luego entonces, dice que estos autores, iniciando con García Márquez, definen al concepto como esa significación elemental referida a los objetos. ¿Qué querrán decirnos con significación elemental? Bueno, pues que si al momento de yo analizar un árbol, pues estoy hablando justamente de lo que es el árbol. Ajá. Yo tengo ese concepto de lo que es,
pero a lo mejor hay características que me llaman mi atención y que voy a empezar a escudriñar. Entonces, eso sería nuestro concepto y la cual, bueno, pues dice que va referida a objetos. Pues sí, justamente va referida a los objetos, a lo que nosotros observemos, lo que nos rodea y lo que tenemos en nuestra realidad. Y luego nos habla de que, bueno, van implícitas estas notas de que son abstractas y universales. Y bueno, ahorita vamos a hablar sobre esto, que es de lo abstracto y lo universal. Bueno, aquí, bueno, vemos en nuestra imagen una mente en la cual, bueno, pues si se dan cuenta, pues están ordenados, no están ahí hechos pelotas, sino que todo tiene un orden. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, al momento de que los razonamos, los estructuramos de manera coherente, bueno, pues van a tener un orden en nuestra mente. Y al momento de exteriorizarlos, bueno, pues ya van en ese orden. Entonces, bueno, continuando, dice que como resultado de las doctrinas analizadas, el concepto es un elemento general del pensamiento, porque representa intelectualmente un objeto en forma abstracta sin afirmar ni negar algo del mismo. O sea, lo que nos quiere decir el autor es que, bueno, ya tenemos representado nuestro objeto, pero en ese momento todavía no estamos ni afirmando ni negando. Sí, si bien es cierto que yo lo estoy observando, lo estoy empezando a analizar, eso no quiere decir que ya pueda decir, ya lo pueda estar afirmando o negando. ¿Por qué? Porque esa es la otra etapa, la cual va de la mano en nuestra estructura de pensamiento. Ahorita nada más nosotros lo observamos, ya lo tenemos definido, lo que estamos viendo, lo que está plasmado, pero todavía no podemos ni afirmarlo ni negarlo. No, únicamente está la representación. Ahí está plasmada. Pero no, eso no quiere decir que ya yo pueda argumentar que es falso o que es verdadero. Todavía no. Únicamente lo estoy viendo y lo mismo, bueno, eso mismo lo estoy representando intelectualmente. Y eso sería mi concepto. ¿Por qué de forma abstracta? Porque todavía no hago ningún análisis. Yo nada más lo estoy observando. Más no, ya lo estoy analizando, ¿no? Únicamente lo tengo a la vista, me llama la atención y ahí está, de manera abstracta. Entonces, nuestro concepto en un inicio va a ser eso, lo que yo represente intelectualmente, lo que yo observe. Acuérdense que muchas veces ya dijimos que el concepto puede estar materialmente representado a través de un objeto o intelectualmente. Pero como ya lo tenemos, como les digo, de alguna manera ya lo tenemos representado, pero aún no hemos razonado si cómo está constituido o si existe en la realidad. Aún no hemos llegado hasta ese elemento. Únicamente lo que hacemos es verlo. Eso sería nuestro primer punto, nuestro primer momento, el acercarnos a ese concepto o representación intelectual. Entonces, iniciamos nuestra estructura del pensamiento, pues va a iniciar con lo que es un concepto. Pero bueno, ya dijimos que lo vemos de manera abstracta, porque aún no afirmamos ni negamos algo de él, ¿sí? Nada más lo estamos visualizando. Comprensión y extensión. Bueno, nuestro concepto puede ser que se haga extensivo. ¿A qué se referirá? La comprensión del concepto también es denominada por Mario Moro como contenido, o por Sergio Custodio como intención. Entonces, nuestro concepto puede ser un contenido o una intención. Belonch Ibarra y Tejedor Campomanes definen la comprensión del concepto
como el conjunto de notas de propiedades que constituyen la esencia representada por un concepto. Ejemplo, el concepto referido por el término hombre contiene las notas substancia, cuerpo animado, sensitiva, animal y racional. En ese punto, Eduardo García Maínez, siguiendo a Judent y Luis Alberto Parrilla, agregan que el concepto tiene otra característica esencial, que es su conexión con otros conceptos, la cual se evidencia con su comprensión. En el ejemplo citado, substancia, cuerpo viviente, etcétera, son palabras que aluden a otros conceptos. Es decir, aquí estamos hablando, vamos a verlo más adelante, de manera universal. Los conceptos pueden ser universales y extensos, porque como bien nos dice el autor, nosotros al momento de analizar un objeto o un elemento, pues a lo mejor lo relacionamos con otros más. Aquí nos habla el autor sobre, por ejemplo, hablando de un hombre. Tú en ese momento hablas del hombre, pero al momento de que lo empiezas a analizar, ese es tu concepto hombre, bueno, pues ya te das cuenta que tiene otros conceptos, por ejemplo, que puede ser un cuerpo animado, es racional. Entonces, estos ya serían otros conceptos. Si bien es cierto que yo inicié con el término o con el concepto de representación de lo que es un hombre, bueno, pues al analizarlo y observarlo, pues me voy dando cuenta que existen otros conceptos de los cuales, bueno, pues también van incluidos dentro de mi concepto inicial, que es hombre. Por eso nos dice que se puede extender, por eso es comprensible. El concepto puede ser comprensivo y extensivo. ¿Por qué? Porque, bueno, en el momento que nosotros lo entendemos, como les comento, pues vamos a ver que si hay otros elementos o otros conceptos que pueden también ser objeto de estudio. Por ejemplo, si estamos diciendo, nuestro concepto en el cual, bueno, iniciamos nuestro pensamiento, pues dijimos hombre, bueno, pues también lo podemos enfocar a que, bueno, pues es un cuerpo viviente. Entonces aquí ya sería otro concepto que vendría acompañado del concepto hombre. Entonces vemos que sí, si nosotros analizamos algún concepto que tengamos representado, tanto material como intelectualmente, y vemos algunas características que a lo mejor pueden ser objeto de estudio independiente, luego entonces se conformarían con otros conceptos. Por eso es que el concepto se vuelve extensivo. No nada más es uno, pueden ser dos, pueden ser más. Bueno, entonces, ya quedando en este entendido, que el concepto puede extenderse. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros lo empezamos, lo comprendemos, bueno, vemos que a lo mejor pues se derivan otras cosas. Es como podemos decir, árbol, un árbol, bueno, pues es nuestra representación inicial, pero ¿qué pasa? Ya vemos que tiene vida, porque también los árboles, bueno, sabemos que tienen vida. Entonces ahí ya tendríamos otro concepto que sería la vida. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo se van haciendo extensivos nuestros conceptos. Ok. Bueno, entonces ya dijimos que era nuestro concepto y que se extiende, ¿no? Únicamente no únicamente estamos hablando de un solo elemento. Si a lo mejor derivan al momento de razonarlo, nuestro concepto, vemos que derivan de otras circunstancias, bueno, pues vamos a ver que existe el concepto. El concepto, como les había comentado, puede ser de carácter universal. Cuando nosotros hablamos de un concepto de carácter universal, bueno, aquí, por ejemplo, nos da el autor ese término, ¿no?, de hombre. Si nosotros lo hablamos en sentido general, universal, pues estamos hablando de que el hombre existe
existe, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a ver que nuestro concepto también lo puede ser de manera particular. Cuando ya sea se realice o se haga de manera particular, es porque, bueno, ya estamos dándole alguna característica a ese hombre. Por ejemplo, si nosotros decimos, hombre, tú en ese momento, bueno, aquí ya dijimos, ¿no? Puede ser que estés relacionando con un cuerpo viviente, con un ser racional, pero también puedes imaginártelo de otra manera. Cuando dices el término hombre, puedes imaginártelo, pues imaginarte a todos los hombres, pero sin que sea de carácter únicamente con esa nota especial, sino que te estás imaginando al hombre, puede ser que te lo imagines alto, te lo imagines bajo, o puede ser que te lo imagines gordo, te lo imagines flaco, blanco, moreno. Entonces, el sentido del hombre puede ser en término universal, o sea, no únicamente puede ser que sea un hombre, como les comento, un ser viviente, sino que pueda tener diferentes características y acepciones. Ajá, entonces el hombre puede ser un ser blanco, un ser moreno o de diferentes características. Eso sería de manera universal, ese concepto. Pero vamos a ver que también ese concepto se puede entender de manera particular, ya cuando le das una característica a ese concepto. Puede ser también de manera singular. Entonces, ya en el entendido que tenemos de saber qué es un concepto, bueno, pues ya también podemos entender que cuando empezamos con la estructura de nuestro pensamiento, bueno, pues empezamos con lo que es el concepto. El concepto, este es nuestro primer elemento vital e importante. Bueno, ahora vamos a entrar con el siguiente punto o con el siguiente elemento de nuestros elementos del pensamiento. ¿Cuál es? Bueno, pues es el juicio. Nosotros cuando hablamos de juicio estamos en el entendido que juicio, pues puede ser el que llevamos como abogados, ¿no? Pero no, nosotros vamos a hablar sobre el juicio como la manifestación o la contradicción que existe al momento de nosotros estructurar nuestro pensamiento. Acuérdense que estamos hablando de la materia lógica. Luego entonces estamos también en el entendido de lo que es la lógica jurídica. Bueno, y entonces podemos decir que el juicio, de acuerdo a Beluch Ibarra y Tejedor Campomanes, que son nuestros autores dedicados al estudio de la lógica jurídica, nos dicen que manifiestan que el juicio no es el acto por el cual el entendimiento une o separa dos ideas o conceptos mediante la afirmación o la negación, porque el juicio es el producto de dicho acto y no el acto mismo. El acto por el cual el entendimiento une o separa dos ideas o conceptos mediante la afirmación o la negación se denomina juicio psicológico y es objeto de estudio de la psicología, pero el pensamiento que resulta de dicho acto se designa juicio lógico. Beloch Ibarra y Tejedor Campomanes y Mario Moro están de acuerdo en que el juicio no es la enunciación o la proposición, porque estas son la expresión verbal o lingüística del juicio. ¿Qué quiere decir? Bueno, dice que es la contradicción. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos afirmar o negar. Si tú estás viendo un árbol, puedes decir, a lo mejor es un ser racional. No, no, a lo mejor no. Entonces, no siempre vamos a estar afirmando. No hay un término medio. ¿Se acuerdan que les dije que era no podía haber un término medio entre el sí y no?
sino que debe ser sí o debe ser no. Entonces, no debe de haber un punto medio. Entonces, el juicio va a ser el acto por el cual, pues, existe esa contradicción de negación. Luego, entonces, estamos hablando de un juicio lógico. Estamos hablando de un juicio lógico, ¿no? No de un juicio como lo vemos aquí representado, ¿eh? Lo puse para que ustedes pudieran observarlo, que no es un juicio, es un juicio de carácter mental. Es un juicio de carácter mental. Entonces, luego entonces, dice que el entendimiento une o separa dos ideas o conceptos mediante la afirmación o la negación. Sí, como yo les había dicho, no hay un punto intermedio entre blanco y negro. No existe un punto medio. Igual no existe un punto intermedio entre el sí y el no. No existe un punto medio. Luego, entonces, eso va a ser el juicio. El razonamiento en el cual yo pueda definir si es cierto o es falso. Que va, bueno, a lo mejor podríamos entenderlo, ustedes podrían entenderlo, y va de la mano eso, ¿no? Va de la mano el sentir al momento de valorar un asunto, estar analizando lo que me comenta un cliente. Bueno, pues yo en ese momento podría ver si me está hablando con la verdad o no el cliente. Al momento de que yo pueda estructurar mis pensamientos, de que pueda entenderlos, ¿sí? Pero acuérdense que también, si yo estoy afirmando, estoy negando algo, pues debe de ir acompañado ¿con qué? Con elementos, ¿no? Con elementos que puedan sustentar lo que yo estoy diciendo. También nos dice entonces que el juicio va a ser el acto por el cual el entendimiento une o separa dos ideas o conceptos mediante la afirmación o negación. Se denomina juicio psicológico. Ajá, eso es lo que yo les decía, es un juicio psicológico, porque previamente nosotros lo vamos a estar analizando, no lo hemos exteriorizado, únicamente lo estamos analizando. Y luego entonces, pues se vuelve psicológico al momento de estarlo observando, de estarlo analizando, pero pues para cuando yo ya lo tenga definido, debo de tener los elementos para poder sustentarlo, si es falso o es verdadero. Bueno, María Cristina Campagna y Adriana Lazzaretti nos dice que es una representación compleja. Es la unión entre dos o más conceptos que componen al afirmar y divide o descompone al negar. ¿Qué nos dicen estas autoras? Nuevamente, que se vuelve complejo ese análisis, ¿no? En el momento de que yo uno los conceptos, ¿por qué? Bueno, pues en este momento tengo que afirmar o negar. Ajá, entonces aquí, bueno, si yo lo niego, pues se va a descomponer esa idea. ¿Por qué? Porque pues para que tú lo puedas negar, tienes que tener los elementos para realizarlo. Kurt Haumichkau, citado por Eduardo García Maínez, donde dice que el juicio consiste en afirmar de un objeto como sujeto lógico, que de algún modo le conviene como predicado lógico. De las definiciones citadas, la de Benlos Chivarri y Tejedor Campomanes, así como la de María Cristina Campagna y Ariana Lazzaretti, comprenden los mismos elementos, pero la de Mario Moro confunden el juicio como el acto mediante el cual se formula. Hay que identificar lo que no es el juicio. Y la de Kurt Johann Grau únicamente reputa al juicio de un modo. La afirmación o conveniencia de un concepto a otro sin considerar la negación. El juicio es sin incurrir en confusiones o omisiones, un elemento general del pensamiento que se constituye de preceptos en el que uno se afirma y el otro niega. Es lo que les he comentado desde el inicio.
¿Qué juicio lo podemos definir después de todo lo que nos dicen los autores para que no exista confusión? Juicio lógico, recuerden que estamos hablando de lo que es un juicio lógico, pues es un elemento general que tenemos en nuestro pensamiento y que va a estar constituido de conceptos y que esos conceptos puede ser que uno afirme y el otro niegue. Y lo que les comento, en el juicio lógico no puede existir un punto medio entre ellos. Por eso se habla de que un juicio lógico es una contradicción. ¿Por qué? Porque es una contradicción, porque yo al momento de estar analizando mi concepto o mis conceptos, puede ser que esté en esa disyuntiva de afirmarlo o negarlo, pero si yo al momento de que lo afirme, como les he comentado, pues debemos de tener el sustento. Yo al momento de negarlo, pues también tengo que tener ese sustento lógico para poder decir por qué no es, por qué no puede ser, por qué no es posible. Y también les comentaba que en nuestro juicio nuestro juicio lógico, que lo tenemos en el razonamiento, en el pensamiento, bueno, este juicio también, pues debe de ser muy tajante, ¿no? O dices sí o dices no, pero nunca debe de haber un punto medio. Ajá, no puede haber un punto medio entre el sí y el no. O es sí o es no, debe ser tajante. Es como el color, ¿no? Vaya el ejemplo, si decimos que es negro o blanco, pero no hay un punto medio entre el negro y el blanco. O es negro totalmente o es blanco totalmente, pero un punto medio entre estos dos no puede existir. Entonces el juicio es eso, en lo que nosotros razonamos, pensamos, pero que lo tenemos que hacer pues de manera coherente y con los elementos suficientes para poderlo sustentarlo. Ajá. Sí, aunque estemos hablando de un juicio lógico, ya enfocándolo a un juicio, por ejemplo, judicial, bueno, pues tenemos que tener los elementos, buscarlos para que nosotros al momento de proceder y llevar a cabo este juicio, bueno, pues salga favorable a nuestro cliente porque poseen los elementos necesarios, convincentes para el juez. ¿Ok? No, pero nuestro pensamiento lógico no es así. Nuestro pensamiento lógico, pues, tenemos que definirlos para poder saber si existe o no existe en la realidad. Ajá. Luego entonces, pues el juicio lógico es la contradicción de afirmar o negar, pero no un punto medio entre los dos. Siempre debe de ser o un sí o un no. Bueno, pues también el juicio tiene ciertos elementos y aquí los vamos a ver. Dice que elementos del juicio se compone de los siguientes elementos. Concepto sujeto, el concepto del cual se afirma o se niega algo. Concepto sujeto, el que afirma o se niega algo. Concepto predicado es el concepto que se atribuye o niega al concepto sujeto. Concepto cópula es el concepto que determina la relación de conveniencia o no conveniencia entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Los une o los segrega. La cópula se expresa por el verbo ser. O sea, forzosamente la cópula va a ser ese verbo, ser. Este elemento denota, como afirma Eduardo García Maínez, las relaciones entre el concepto sujeto y concepto predicado, desde el punto de vista de su extensión y comprensión. Desde el primero, el concepto sujeto está comprendido en la extensión del concepto predicado, pero desde el segundo, el concepto predicado está contenido desde el concepto sujeto. Enumerados y explicados los elementos del juicio, estos se esquematizan de la siguiente manera. Ok, entonces tenemos tres elementos del juicio, que es el concepto sujeto, el concepto predicado y el concepto cópula. Ok, si se dan cuenta, ya aquí ya va incluido en el juicio el concepto sujeto. Y ese concepto sujeto, bueno, aquí nos dice tajantemente que es el que se afirma o se niega. Y el concepto predicado es al que le vas a atribuir algo al concepto sujeto. Regresando a nuestras clases de español, podríamos decir, ¿no? Que el concepto es el sujeto. Y el predicado, bueno, pues
va a ser lo que atribuyes. Por ejemplo, si decimos la mochila es roja, si se dan cuenta, la mochila, bueno, pues estamos hablando del sujeto. Ya estamos hablando del verbo ser, que aquí en nuestro concepto y nuestro juicio lógico, bueno, sería la cópula, el sujeto. Cópula es el sujeto. Y si nosotros continuamos con nuestra oración en la cual dijimos, la mochila es roja, dijimos que la mochila va a ser nuestro sujeto, la cópula va a ser el verbo, que es, y el predicado roja. Ajá. Entonces aquí se da cuenta, ya va tomando forma nuestro juicio, obviamente adherido al concepto. Bueno, pues entonces nuestro concepto cópula, pues va a estar expresado por el verbo ser o estar. Ajá. Entonces, si nosotros lo transmitimos a nuestra materia de español, bueno, lo podríamos entender de esa manera. Cuando nosotros iniciamos con nuestro estudio y el conocimiento de las oraciones, bueno, pues acuérdense que así las escudriñamos. El sujeto, el verbo y el predicado. Y nuestro pensamiento lógico, así está. El juicio, bueno, aquí nosotros lo vamos a razonar, pero bueno, ya traduciendo a los elementos de ese juicio, vamos a decir que es concepto sujeto, concepto predicado y concepto cópula, y que si lo transmitimos a la materia de español, bueno, son nuestras oraciones que formulamos con nuestro sujeto, con nuestro verbo y nuestro predicado. Bueno, dice, en el juicio referido por la proposición Fernando es estudioso, la palabra Fernando alude al concepto sujeto, que es lo que comentábamos, compañeritos, en el cual yo les decía que si nuestro pensamiento lógico lo transmitimos a nuestras oraciones que llevábamos en nuestras clases de español, bueno, pues aquí no lo está diciendo, ¿no? Aquí ya no lo está hablando con una persona, que es Fernando, que es el sujeto. Y nos dice, Fernando es estudioso. Aquí nuestro concepto cópula es, y estudioso es nuestro concepto predicado. De hecho, aquí no lo dice. El vocablo expresa el concepto cópula, y el término estudioso representa el concepto predicado, que es lo que platicaba. Yo les daba el ejemplo de la mochila es roja. Aquí el autor, bueno, ya no le está dando con un nombre y pues le está dando una connotación, ¿no? Que es estudioso. Luego entonces aquí nos dice que Fernando es estudioso. Y bueno, pues aquí ya se desglosa esos elementos del juicio, que es el concepto sujeto, concepto cópula y concepto predicado. Dice, en el juicio expresado por el enunciado Ulises no es imprudente, el vocablo Ulises alude al concepto sujeto. El término no expresa el concepto cópula y la palabra imprudente representa el concepto predicado. En el ejemplo relacionado con las formas S o no P, el mismo, porque la relación de no conveniencia del concepto predicado al concepto sujeto es negativo. Como se puede apreciar, el concepto cópula determina la relación entre los elementos conceptos. Es por ello que la misma constituye el elemento formal del juicio, y el concepto sujeto y el concepto predicado su materia. Ok. Entonces, bueno, esos elementos, al hablar de un elemento formal del juicio, como les había comentado, y que no se nos olvide que estamos hablando de un juicio lógico. Estamos hablando de la lógica. No estamos hablando de un juicio judicial, sino de un juicio lógico. Para que nos quede claro que es un juicio. Además de la función del concepto cópula de unir o separar el concepto sujeto y el concepto predicado, los filósofos biológicos señalan que la misma tiene una función enunciativa,
la cual consiste, como expresan Peloche Ibarra y Tejedor Campomanes, en la correspondencia entre lo que dice el juicio y la realidad. Es por esta última función del concepto cópula que motiva la calificación consiste como, la correspondencia entre lo que dice juicio y realidad es por esta última función del concepto cópula que motiva la calificación del juicio en verdadero y falso, por lo que algunos lógicos modernos señalan que la lógica clásica no estudia la verdad en el sentido que interesa a la teoría del conocimiento. Se le vincula con la ontología y la gramática, debido al uso de un lenguaje natural, por el cual se clasifican los juicios en base a un modelo gramatical y se pretende en los mismos. Bueno, entonces, por lo cual se clasifican los juicios en base a un modelo gramatical, se pretende que los mismos reflejan la estructura de la realidad. En efecto, como se estableció al definir la lógica general y al desarrollar los principios lógicos supremos de no contradicción y de razón suficiente, la verdad lógica no es la correspondencia o la conformidad del pensamiento con la realidad de las cosas. No obstante que tal fue su acepción, ya que la lógica como ciencia formal encuentra su verdad en la congruencia, coherencia o ausencia de la contradicción del pensamiento mismo. Bueno, eso es lo que nos dicen Peloche Ibarra y Tejedor Campomanes, que nosotros ya habíamos visto que es lo que quién era este autor, que es Peloche Ibarra. Ya se los había presentado en una diapositiva anterior, bueno, que es uno de los estudiosos de la lógica jurídica. Bueno, y aquí nos hablan de que estamos hablando del juicio, ¿verdad? Pero también nos habla que en la lógica general, los principios lógicos supremos, bueno, pues que existen en esa lógica, pues son los de no contradicción, relación suficiente, y que, bueno, estos principios conforman al pensamiento. Pero nosotros ahora estamos estudiando cómo se estructura ese pensamiento, iniciando con el concepto, que ya vimos que es una representación del objeto, continuando con lo que es un juicio. Lo que es un juicio. Lo que es un juicio. Ok, chicos, bueno. Entonces, acuérdense que estamos hablando de un juicio lógico. No vayan a confundirse. ¿Sí? Estamos hablando de lo que es lógica jurídica, por lo tanto, estamos hablando de juicios lógicos, no de juicios judiciales. Eso ya lo verán con posterioridad. Ahorita al momento, bueno, pues estamos tratando de estructurar nuestros pensamientos y de saber para qué sirve, ¿no? Para qué los tenemos y por qué tenemos que razonarlos. Los elementos del juicio no siempre figuran íntegros en una proposición. A veces no estarán presentes algunos de los componentes señalados. Juan José Sanguinetti, desde una perspectiva gramatical, expresa la excepción de la integridad del juicio, el cual se produce en las frases con verbo impersonal, verbigracia, los juicios significados con los enunciados hace mucho calor y está oscuro, los cuales no contienen concepto sujeto e indican la producción de un acto o un fenómeno, pero en ellas o el acto o el fenómeno figuran como concepto sujeto. La relación de los elementos del juicio desarrollados constituyen lo que se le denomina juicio simple, integrado por un concepto sujeto, un concepto cópula y un concepto predicado. Y la relación de varios juicios simples por medio de otros conceptos denominados gramaticalmente como conjunciones constituyen en los juicios denominados compuestos. Por ejemplo, el juicio indicado con la proposición, si Juan estudia para su examen, entonces Juan ganará su evaluación. Es un juicio compuesto, ya que está integrado por dos simples. El juicio referido por el enunciado, Juan estudia para su examen, y el juicio aludido por la proposición, Juan ganará su evaluación, relacionados entre sí por la conjunción condicional. Sí, y entonces, estas son proposiciones. Ya estamos hablando de un juicio ya
de un juicio lógico, bueno, pues el cual va a estar integrado por un concepto y por un sujeto, y por un concepto cópula y un concepto predicado, que dijimos que esos son los elementos que conforman al juicio. Si nosotros ya al momento de argumentar, de hacer una oración, hay que, bueno, pues hay que, acuérdense que esto va muy relacionado con nuestro español. Entonces, gramaticalmente, bueno, aquí se conocen como conjunciones y van a constituir dos juicios compuestos. Y nos dan este ejemplo. Si Juan estudia para su examen, entonces Juan ganará la evaluación. ¿Cuál sería aquí la conjunción entre estos dos juicios que estamos analizando? La conjunción es y. Por eso nos dice que si Juan estudia para su examen, entonces Juan ganará su evaluación. Entonces esa conjunción puede ser y, o puede ser entonces, o puede ser agregada de otro concepto. Si Juan estudia para su examen, entonces Juan ganará su evaluación. Entonces aquí nos dice que es un juicio compuesto, ya que está ahí, va a estar integrado por dos simples, que es el juicio referido como enunciado y el juicio aludido por la proposición. Juan ganará su evaluación. Relacionados entre sí para la conjunción condicional. Sí, y entonces esa conjunción condicional, ¿cuál va a ser? Aquí, acuérdense que estas conjunciones dijimos que también podría ser la I, pero como esta es condicional, va a ser sí y entonces. Porque si yo estoy diciendo que Juan estudia, bueno, pues, ¿qué podría tener como consecuencia de que Juan estudie para su evaluación? Pues sería entonces. Por eso estamos hablando de una conjunción condicional. Estamos hablando de la conjunción condicional. Partículas, que es lo que les había hablado también de los conceptos. Bueno, pero pues los juicios también pueden ser universales. ¿Por qué son universales? Cuando tienen por concepto sujeto un concepto universal. Aristóteles, acuérdense que Aristóteles pues, es nuestro padre de la lógica, expresó, son universales aquellos que por su naturaleza pueden atribuirse a muchos. Por ejemplo, los juicios manifestados por los enunciados. Todos los hombres son sabios, la mujer es bella y los árboles eliminan el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque no estamos refiriéndonos únicamente aquí, por ejemplo, en el que nos da Aristóteles de que todos los hombres son sabios. Aquí no nos están diciendo si se está refiriendo a los hombres de estatura baja, a los hombres de estatura, pues los altos, a los gordos, los flacos, los blancos, los morenos o los negros, ¿verdad? No nos está diciendo qué tipo de hombres, únicamente está hablando de manera general. Todos los hombres son sabios, independientemente cuál sea su, pues, no sé, su capacidad intelectual. A lo mejor podemos hablar, si estamos hablando de gente sabia, pues a lo mejor gente que se dedica al estudio, ¿verdad? Pero aquí Aristóteles nos habla de manera general que son universales cuando lo hablas en una conjunción que implica a todos, sin dar alguna distinción. Si no se habla de manera general, de manera genérica. Bueno, estos serían los juicios por su cantidad universales. Pero también nos habla que hay juicios particulares. ¿Y esos cuáles serán? Pues son los juicios que tienen por concepto sujeto un concepto particular. Los juicios representados con las proposiciones, algunos paisajes son hermosos, algún hombre es honesto, varios libros de lógica son útiles y estos lápices no sirven. Entonces aquí ya le estás dando esa particularidad, ¿no? Aquí ya estás hablando de algunos, no lo estás haciendo de manera genérica. Todos los paisajes, no. Estás diciendo solamente algunos. O sea, puede entrar en ese grupo nada más, pues a lo mejor los que tú estás determinando. Ya no estás diciendo de manera general todos, sino solo son algunos.
paisajes son hermosos. En otro ejemplo que nos da el autor dice, algún hombre es honesto. Ya no estamos hablando de todos los hombres son honestos, sino solamente de algún. Ya lo estás particularizando. Sí, todavía no le estás poniendo nombre, ¿verdad? Pero ya estás particularizando diciendo alguno. También en el otro ejemplo que nos da el mismo autor, nos dice, varios libros de lógica son útiles. ¿Por qué te está diciendo eso? Porque no todos los libros que existen de la lógica a lo mejor nos pueden servir o los podamos entender y comprender. Por eso dice varios libros, o sea que no todos, sino a lo mejor unos cuantos, ¿no? Puede ser que nos puedan ayudar. Y luego nos habla de juicios singulares. Y aquí esos son los juicios que tienen por concepto sujeto un concepto singular. Dice que, bueno, lamentablemente Aristóteles pues no nos pudo en su momento definir este tipo de juicios porque expresa que son aquellos que no puede. Ahorita continuamos. Entonces dice que estos contienen un concepto sujeto singular. Bueno, pues acuérdense que el padre de la lógica pues es Aristóteles y es el que estamos analizando porque él es el que, bueno, se refirió al estudio de la lógica y bien cierto que, bueno, pues también estudió esta estructura, cómo está conformado nuestro pensamiento. Entonces, en la diapositiva anterior dice que, bueno, lamentablemente Aristóteles no fue preciso al definir este tipo de juicios porque expresa que son aquellos en los que no puede atribuirse pues de manera universales, si no son universales o pueden ser particulares o singulares. La definición no es clara, pero a través de su ejemplo apunta a la de la naturaleza del juicio. Ya que el mismo tiene por concepto sujeto el expresado con el término calias, el cual alude a un concepto singular. Ejemplo, los juicios singulares son declarados con los enunciados. Aristóteles es el padre de la lógica. Esta mesa es redonda y el avión es de Javier. El avión de Javier es muy rápido. Entonces, si estamos hablando ya de un concepto singular, pues ya le estamos poniendo nombre. Si se dan cuenta, en los particulares solamente dijimos algunos hombres son honestos. En cambio, si ya lo singularizamos, podríamos decir Javier es honesto. Es un hombre, pero ya lo estamos singularizando, ya le estamos dando un nombre. Por lo tanto, ya lo estamos aludiendo a que es honesto. Aquí, por ejemplo, otro ejemplo que nos da el autor dice, esta mesa es redonda. No podríamos decir, las mesas son de madera, porque estás hablando de manera particular, ¿no? Que tiene esas características esa mesa. No, ya lo estamos singularizando. Esta mesa es de madera. Luego entonces ya estamos dándole pues esa terminación a esta mesa. Ajá. Ya a lo mejor no tiene nombre, ¿verdad? Solamente nombre de mesa. Pero por ejemplo ya les daba que el ejemplo, ¿no? De Javier es honesto. Ya le estoy dando el nombre y le estoy aludiendo que es honesto. Entonces, retomando nuevamente, si hablamos de manera general, bueno, pues estamos hablando de manera universal, perdón, estamos hablando de los hombres. No estamos aludiéndole a alguna característica. Si lo particularizamos, ya estamos hablando de algunos hombres. Ya estamos particularizando, ya no estamos diciendo son todos, son algunos. Y si ya lo particularizamos, lo singularizamos, perdón, yo ya lo estoy singularizando, pues ya le estoy poniendo nombre. Como se diría aquí de manera popular, estoy dando nombre y apellido. ¿Por qué? Porque ya lo estoy singularizando. Ya sé a qué me estoy refiriendo. Ya lo estoy enfocando de manera directa. Ya no lo estoy llevando de manera general o de manera particular, sino que ya le estoy poniendo un nombre a ese concepto. Bueno, pero también nos dice que esos juicios también pueden ser afirmativos.
¿Y por qué? Si yo estoy afirmando, le voy a aludir la palabra es. Si yo afirmo en ese juicio, es que le voy a atribuir la palabra es. Por ejemplo, nos dice, medios de transporte y la lógica es un instrumento indispensable para dotar validez a los razonamientos. Entonces, la lógica es un instrumento indispensable para dotar de validez a los razonamientos. Aquí nos dice se le está atribuyendo esa cualidad, está afirmando con ese término es. Ajá, ya lo estamos afirmando. Luego, entonces, por su cualidad, son afirmativos, pero esos juicios, bueno, ya van a estar afirmando. Y la cópula, el concepto de cópula, pues va a ser, es el que está afirmando. Acuérdense que ya vimos esos tipos de conceptos, que era el concepto sujeto, que es nuestro sujeto, concepto cópula y concepto predicado. Entonces aquí, cuando estamos hablando de manera afirmativa, nuestro concepto cópula va a ser es. ¿Por qué? Si yo digo es porque ya lo estoy afirmando. Entonces, ese será nuestro concepto cópula. Negativos son los juicios en los que el concepto predicado se niega o no se predica al concepto sujeto a través del concepto cópula, expresado con la palabra no es o mediante un concepto que antecede al concepto sujeto referido con la palabra ningún, que gramaticalmente es un adjetivo cuantitativo. Aristóteles definió la negación como la enunciación, que separa una cosa de otra. Son ejemplos de juicios negativos los representados con los enunciados. La lógica no es solo para eruditos y ningún ser humano es inmortal. Entonces, en los negativos, el concepto cópula va a estar acompañado de las palabras no es. Ajá. Entonces, por eso aquí el ejemplo que nos da el autor, yo sé que estos ejemplos son un poco rebuscados, ¿verdad? Que nos dice, la lógica no es solo para eruditos. O sea, aquí ya está negando que la lógica, bueno, pues la podemos estudiar todos, no nada más la gente que pues sea inteligente, sabia, no, sino que esa lógica la puede estudiar todo el individuo pues que tenga esa inquietud por hacerlo. Sergio Custodio, además de dividir el juicio por su cualidad en afirmativos y negativos, agrega el tipo indeterminado denominado así los juicios, que no afirman ni niegan algo específico, sino que dejan la relación de un concepto con otro, que pertenece a una esfera ilimitada de conceptos indeterminada. Hace del complemento. Tal filósofo cita como ejemplo el enunciado indicado con la proposición: algunos cuerpos son no sólidos, justificando con el mismo no. Especifica algo porque el concepto no sólidos no señala con claridad a qué se refiere, más que a una clase con una cantidad de elementos indeterminada. Entonces, bueno, hablando de los negativos, nos dice que, bueno, Sergio Custodio, que es el que son de los estudiosos que hemos estado viendo, bueno, pues él nos indica que no, bueno, pues ya al decir no, pues ya lo estamos negando. Entonces estamos negando algo específico. Entonces, bueno, pues esos serían juicios negativos. Entonces, así, porque pues el otro ejemplo que nos da dice, porque el concepto de no sólidos no señala con claridad a qué se refiere, o sea, tiene que ir acompañada no solamente del concepto cópula, sino de un concepto sujeto para que podamos entender y del concepto predicado. Por eso dice que si únicamente se utiliza la palabra no sólidos, bueno, pues no entendemos a qué se refiere. Ahora tenemos que agregarle forzosamente el concepto cópula y el concepto predicado y el concepto sujeto para poder definir y saber con claridad a qué se está refiriendo.
Pero también existen juicios categóricos. ¿Cuáles serán esos tipos de juicios categóricos? Formas típicas de un juicio categórico. Los diversos aspectos de los juicios señalados en su división pueden combinarse para tomar otros juicios, si se disponen dichas formas del pensamiento. Según su cantidad y su cualidad, se forman los siguientes juicios. Universal afirmativo. Son los juicios en los conceptos predicados, se dice predica o atribuye al concepto sujeto, que por su cantidad es universal mediante el concepto cópula manifestado con él. Entonces, bueno, acuérdense que si son universales, pero están afirmando, por ejemplo, podemos decir, los hombres son buenos. Estamos hablando en sentido universal, ¿verdad? Porque acuérdense que si no estamos particularizando, si no estamos singularizando, bueno, pues aquí estamos hablando de manera universal. Si decimos todos los hombres, pero además le atribuimos son buenos, bueno, pues ya los estamos hablando de manera universal, pero a su vez, pues ya los estamos afirmando. Al momento de decir son, acuérdense que el concepto cópula es el verbo. Y en este caso, al decir son, bueno, pues ya nos estamos refiriendo a que todos los hombres son buenos. No estamos particularizando, no estamos singularizando, lo estamos haciendo de manera universal, pero los estamos a su vez, lo estamos hablando de manera universal, pero a su vez los estamos afirmando. Están afirmando que todos los hombres son buenos. Entonces, esto sería un juicio categórico. ¿Por qué? Porque ya desde el momento que lo estamos elaborando, pues se le está dando esa universalidad afirmativa. Esto sería un juicio categórico. Acuérdense, chicos, que no son juicios judiciales. Yo aquí les puse este ejemplo en la diapositiva de un juicio judicial, pero para que no se confundan, es un juicio lógico. Acuérdense que nosotros estamos hablando y estudiando de la lógica jurídica. Estamos tratando de entender qué es la lógica. Luego, entonces, que hablamos de juicios, pues son juicios lógicos. Término es, por ejemplo, juicio declarado con el enunciado. Todos los leopardos son animales. Bueno, pues ese también sería un juicio categórico afirmativo. Luego puede ser universal negativo. Ya vimos que puede ser un juicio categórico universal afirmativo. Ahora puede ser un juicio universal negativo. Son los juicios en los que el concepto predicado se niega o no se predica del concepto sujeto, que por su cantidad es universal a través del concepto cópula, expresado con las palabras no es, o mediante un concepto que antecede al concepto sujeto, manifestando con el término ningún, que gramáticamente es un adjetivo cuantitativo. Verbigracia, el juicio aludido con la proposición ningún hombre es un animal. Verbigracia, acuérdense que les dije y les reitero que es por ejemplo. Bueno, el autor enfoca sus palabras en ese término. Verbigracia, pero es por ejemplo. El juicio aludido con la proposición ningún hombre es animal. Bueno, pues aquí ya está negando de manera universal. No está diciendo hombre blanco, hombre moreno, hombre negro, hombre alto, hombre blanco, hombre gordo, perdón, sino que lo hace de manera general. Ningún hombre es mineral. Ya lo está negando. Por eso se llama juicios categóricos, porque niegan de manera universal o afirman de manera universal. Pero también puede ser particular afirmativa. Son los juicios en los que el concepto predicado se dice, predica o atribuye al concepto sujeto que por su cantidad es particular mediante el concepto cópula, indicado con el vocablo es. Ejemplo, el juicio expresado con el enunciado algunos carros son perjudiciales para el ambiente. Entonces, bueno, aquí ya están
enunciando o lo están particularizando como algunos carros son perjudiciales para el ambiente. No está hablando de manera general todos los carros, sino aquí ya nos dice algunos carros. Entonces, bueno, dice que son perjudiciales para el ambiente. No lo hace de manera universal, solo lo está haciendo de manera particular. Acuérdense que ya cuando hablamos de singulares es cuando ya le estamos poniendo nombre y apellido a lo que estamos haciendo. No, ahorita estamos hablando de términos del juicio lógico particular. Bueno, vamos a ver ahora particular con la negación. Son los juicios con los que el concepto predicado se niega o no se predica del concepto sujeto, que por su cantidad es particular a través del concepto cópula, declarado con los términos no es verbigracia. El juicio indicado con la proposición algunos seres humanos no son honrados. Reitero, verbigracia, por ejemplo. Aquí nos está hablando sobre los términos no es. Acuérdense que se va a ser nuestro concepto cópula y nos dice, ya hablándolo de manera particular, algunos seres humanos no son honrados. Los juicios indicados se identifican con vocales, el juicio universal afirmativo, el juicio particular afirmativo con las letras A, E, I. Entonces, el juicio universal afirmativo se representa con la A y el juicio particular afirmativo se va a representar con la letra I, respectivamente. Y el juicio universal negativo y el juicio particular negativo con las vocales E y O. Entonces, aquí estamos hablando de un juicio universal negativo E y el juicio particular negativo O, respectivamente. Dicha asignación surge, como señalan Belo Chivarra y Tejedor Campomanes y Mario Moro, de las palabras latinas afirmo y niego. Se resaltó con negrillas y subrayado las letras mediante cuales se identifican los juicios desarrollados. ¿Se dan cuenta? Con la letra A y con la letra O. ¿Qué quiere decir esto? Que con la letra A estamos hablando de que el juicio universal es negativo y con la letra O, pues estamos hablando de que el juicio es negativo. Primero dijimos que es universal, afirmativo. Y luego juicio universal negativo. Por eso dice afirmo y niego. Por eso se resaltó aquí con nerillas, porque aquí están las letras que ya las habíamos visto representadas en la tabla con la letra A y con la letra O, que es universal afirmativo y universal negativo. Ya ven cómo no es tan complicada la lógica, solamente es ir entendiendo y razonando, porque básicamente es el razonamiento. Es el razonamiento. Ok, vamos a ver las oposiciones. Las oposiciones. Aristóteles en su tratado denominado Hermeneis, desarrolló la oposición contradictoria entre juicios de diverso tipo. Luego, si de una cosa universal se enuncia de manera universal, que es o que no es, las enunciaciones serán contrarias. Por ejemplo, todo hombre es blanco, ningún hombre es blanco. No es posible que estas dos enunciaciones sean ambas verdaderas al mismo tiempo. Y lo mismo sucede respecto a las contradicciones, a las contradictorias individuales. Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco. De esta proposición, todo hombre es blanco es la proposición opuesta. Algún hombre no es blanco y de esta algún hombre es blanco, la proposición opuesta es ningún hombre es blanco. Y por último, de esta el hombre es blanco, la proposición opuesta es el hombre no es blanco.
De lo expresado por Aristóteles se infiere que la oposición de juicios universales en lo que uno afirma, lo que el otro niega, se llama contraria. Esta conclusión se deriva del siguiente extracto. Si de una cosa universal se enuncia de una manera universal qué es o qué no es, la enunciación será contraria. Actualmente esta oposición contradictoria entre juicios se designa como el mismo término. Si se dan cuenta, la oposición de juicios, pues es afirmar y negar. ¿Qué habíamos dicho en un inicio cuando tratamos el tema de los juicios? Que era la contradicción. Yo afirmo, yo niego, pero no hay un punto medio. Entonces, si se habla de manera universal, como nos da el ejemplo el autor, bueno, pues estamos hablando de que si hay un contrario que se contradiga, bueno, pues puedo decir que son buenos o que son hombres. Los hombres son buenos y los hombres no son buenos. Ya lo está, se dan cuenta, estamos llegando a los dos extremos, en el que afirmo y en el que niego. De eso se trata el juicio, de poder llegar a esta determinación de afirmar o negar, pero para que yo pueda llegar a ese punto, tengo que haber razonado y tener los elementos para poder negarlo o afirmarlo, que es lo que habíamos comentado en un inicio. Entonces, un juicio lógico se va a determinar de ello, de la contradicción. Y por eso el autor nos dice, por ejemplo, en otro ejemplo que nos da, Sócrates es blanco. Sócrates no es blanco. Entonces, es una proposición. Esta proposición que afirma y niega y que determina lo que es un juicio, lo que es una oposición entre estos juicios. Entonces, por ejemplo, lo que nos dice Aristóteles, si de una cosa universal se enuncia de una manera universal, que es, que no es, las enunciaciones serán contrarias. O sea, Aristóteles ya lo definía así, ¿no? De que sí es o no es. Entonces, pues aquí existe esa contradicción. Por eso se habla de oposición entre juicios, porque se refiere estrictamente a la contradicción que existe. Entonces, para nosotros poder llegar a esa conclusión de que si existe o no existe, bueno, previamente debimos haber hecho ese razonamiento. Y por eso se habla de juicios contradictorios. Y bueno, pues ya vemos que desde Aristóteles, pues ya empezaba con esa contradicción de los juicios, pero acuérdense que estamos hablando, nuevamente reitero, perdón que sea reiterativa, de juicios lógicos, no de juicios judiciales. Y al final de cuentas, bueno, lo vamos a aplicar en eso, en esa materia, en nuestro derecho. ¿Por qué? Porque vamos a hacer previamente todos los razonamientos en los cuales nos van a llevar de la mano a poder definir si lo que yo estoy haciendo pues está coherente después de que haya estructurado mi pensamiento, si esto lo estoy haciendo de manera coherente. Ahorita, bueno, pues estamos hablando de los juicios que, bueno, pues ya dijimos que pueden ser universales, pueden ser singulares, pueden ser particulares, y que, bueno, pues ya eso es lo que nos va dando ese razonamiento. No sé si se dieron cuenta en el transcurso de estas diapositivas que hemos estado analizando justamente de cómo nosotros pues vamos razonando lo que estamos observando, lo que tenemos por concepto para poder definirlo, hay que llevarlo al juicio y poder definir al final si estamos llegando a una situación verdadera o a una situación falsa. Y que bueno, finalmente va a ser esa oposición que va a entrar, que se va a dar, se va a llevar a cabo en los juicios. Pero que, como les había comentado en el inicio, no hay un punto medio entre uno y otro, sino que debe ser tajante, o es o no es, falso o verdadero, negro o blanco, pero no puede haber un punto medio entre estos dos conceptos. Bueno, chicos, hasta aquí dejamos esta primera parte y continuamos
más adelante. Gracias.